Bueno, pues como cada martes tenemos Jaeneando, esta sección para conocer mucho más acerca de Jaén, provincia, su historia, sus tradiciones, su leyenda. Bueno, como siempre, Joaquín Cruz Quintas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Oye, hoy nos traes un asunto... vamos, no sé ni cómo definirlo. ¿Qué adjetivo puedo ponerle? Interesante se queda poco. Interesante, intrigante, intrigante me gusta más, ¿sí? Sí, porque tiene un poco de todo. Es acerca de un pergamino, ¿no? Y sí, tiene algo que ver con la judería. A ver, explícanos, ¿qué es esto? Exacto, hoy vamos a hablar de un pergamino de 1392 que fue rescatado hace un año y pico aproximadamente por un grupo de ciudadanos de Jaén, liderados por algunos de los que están aquí hoy esperándonos al otro lado del teléfono y por la Asociación Civitas Lucis, con la colaboración de Juventa también. Y es un pergamino que nos habla de la judería de Jaén, en el barrio de Santa Cruz, disipando cualquier tipo de duda que pudiera existir sobre la posible ubicación o existencia allí de la judería de Jaén. Por tanto, es muy importante para la historia de la ciudad. Bueno, pues como no queríamos estar hoy solos con esto, yo, como si hubiera sido idea mía, que esto ha sido todo organizado y orquestado por Joaquín Cruz Quintas. Bueno, pues tenemos dos invitados. ¿Les damos paso directamente a los dos? Sí, directamente, ¿no? sí. Pues José Marchal, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Juan del Arco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos ahí el lujazo de... Explica, ¿quiénes son? De tener a dos grandes personalidades de la cultura de Jaén, porque José Manuel Marchal es profesor de Historia y doctorando de esta especialidad y bueno, un auténtico sabio. Yo cuando tengo alguna duda de Jaén o para que me localice algún documento, artículo, digo, José, ¿dónde estaba esto? No tarda ni 2 minutos en mandármelo. Yo no sé el archivo que tienes, cómo lo tienes tan bien organizado, José Manuel. Qué buen amigo eres. Increíble. Bueno, y Juan del Arco, por supuesto, doctor en Historia y Patrimonio, otro sabio, director del Archivo Histórico Provincial, por supuesto, ¿no? Donde se encuentra, ahora veremos el manuscrito pergamino, y bueno, vamos a hablar de cómo ha sido este proceso, primero de descubrimiento del pergamino, de rescate, y luego Juan del Arco nos va a hablar de cuestiones técnicas y de qué nos habla ese pergamino. José Manuel, en primer lugar, ¿cómo descubriste ese pergamino? Porque fuiste tú el que dio la voz de alarma. Fue una cosa totalmente casual, en estas horas muertas que uno tiene, buscando en una librería anticuaria, en su catálogo digital, di con un documento, ponía medieval de la ciudad de Jaén. Eso es muy extraño, ¿no? Muy raro, ¿no? Aunque no es infrecuente. Y la primera sorpresa es que ponía que era un documento original, un pergamino del siglo XIV, de año 1392. Bueno, ya me extrañó muchísimo, pero me picó la curiosidad, esto hay que verlo. Mi primera impresión es que era auténtico, digo, no sé, qué bonita falsificación, qué curioso que alguien haya tenido tiempo para falsificar un documento de Jaén del siglo XIV. Lo consulté con varios compañeros míos de la universidad que habíamos hecho las prácticas de codicología juntos y digo, a ver qué os parece esto, porque no sé, me da la impresión de que esto es auténtico. Y bueno, efectivamente se fue confirmando y ya pues lo puse en conocimiento de varios amigos de Jaén, lo comenté con varios de vosotros y bueno, ya nos pusimos en marcha para rescatarlo, ¿no? Fue una sorpresa pues muy agradable, ¿no? La verdad, a la misma vez que alarmante, ¿no? Que cosas del patrimonio documental pues estén así en Almoneda, pues preocupaba, ¿no? Claro. Y esa fue un poco la intrahistoria de esto. Claro, porque ¿qué riesgo corría ese manuscrito? Perderse para siempre, pues, seguramente. Lo mismo que lo pudimos comprar nosotros, lo hubieran podido comprar cualquier otro, ¿no? Y se hubiera perdido para Jaén y para su historia. Y no solo el documento no tiene más allá que lo que pone, ¿no? El valor histórico, pero quizá pues podía haber salido del país, hubiéramos ido a alguna colección que hubiera quedado descontextualizado y hubiéramos perdido esa información y ese valor histórico que tiene
tiene la pieza. Y José Manuel, antes de que Juan del Arco nos abunde un poco en el contenido y en las cuestiones técnicas del pergamino, ¿cómo fue ese rescate? Cuéntale a la audiencia un poco, porque fue algo, digamos, también novedoso en la ciudad. Eso es interesante, sí. Pues la verdad es que coincidió con el verano, que son meses complicados, que todos estamos de vacaciones o de viaje, y la verdad es que, bueno, hicimos una especie ahí de piña, nos asociamos entre varios amigos y bueno, se rescató, ¿no? Pagamos la cantidad que pedían y se pudo, pues, bueno, a través de la asociación Civitas, pues se pudo, bueno, depositar en el Archivo Histórico Provincial, que es el sitio donde tienen que estar los documentos históricos y sobre todo los de esta antigüedad, y sobre todo es donde se puede conservar mejor nuestra historia y se puede divulgar mejor, ¿no? Es donde lo van a poder consultar todos los ciudadanos, es donde se va a poder restaurar, si Dios quiere, en el futuro, y donde podrán ir, donde podemos ir los historiadores a consultarlo y a divulgarlo. Oye, José Manuel, ¿se puede saber o está especificado en ese pergamino en algún momento la fecha exacta de ese pergamino, sí, de ese documento? El documento está fechado, luego nos lo podrá explicar mucho mejor que yo, Juan del Arco, pero el documento está fechado. Cuando estábamos decidiendo qué hacer con él, si echarnos adelante y comprarlo, estábamos viendo que realmente era uno de los documentos, iba a ser uno de los documentos más antiguos que se conservaran en la ciudad. Que yo sepa, el más antiguo se conserva en el Archivo Histórico Diocesano, en la Catedral de Jaén, que es el famoso Códice Gótico, que es una serie de documentos, son copias de traslado de documentos del siglo XIII y del siglo XIV, ¿no? Y este venía a completar un poquito ese tándem de documentos para la ciudad, pero está muy bien fechado y se sabe que el 22 de mayo de 1392, no se me olvida. Bueno, tenemos también otro invitado, Juan del Arco. Juan del Arco, por supuesto, porque nos tiene que hablar de lo más importante en este sentido sobre el pergamino que es. ¿Qué nos cuenta, Juan? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué información aporta tan relevante ese manuscrito? El texto, como bien habéis dicho, está escrito en un soporte que es el pergamino, que se utilizó con anterioridad a la difusión del papel. El pergamino es un soporte que se hace a partir de la piel de un animal. Se aprecia incluso en la textura del pergamino la parte de la piel y la parte del pelo. Y en este caso la parte escrita es la parte que está en la parte de o que estuvo en la piel en contacto con la carne. ¿Qué contiene? Pues una concesión que hace el Concejo de Jaén cuando todavía es muy noble ciudad y no ha alcanzado todavía los títulos de guarda y defendimiento de los reinos de Castilla, a Pedro Ruiz de Torres, que fue el defensor de la ciudad cuando se produce el saqueo de 1368 según las crónicas cristianas, 1367 según las musulmanas, de la ciudad. Un saqueo que produjo la destrucción de gran parte de los templos, de la catedral, de mucha documentación. Constantemente se está haciendo referencia en siglos posteriores a esa destrucción de la documentación. Y como Pedro Ruiz de Torres había sido el defensor de la ciudad, por haber tomado parte en la lucha fratricida entre Pedro I y Enrique II, sí, y como él había tomado parte por Enrique II, que fue quien venció a su hermano Pedro, él se lo recompensó, y se lo recompensó con diversos privilegios, y también la ciudad se lo estuvo agradeciendo a lo largo de la vida de esta persona. Y además, Juan, perdona, estamos en una fecha clave, 1392, un año después del último gran pogromo antijudío, ¿verdad? Con lo cual esto es lo que se refleja aquí, ¿no? Claro, la importancia del documento. El documento formó parte del archivo condal de Villar Don Pardo.
No sabemos en qué momento se desgaja, porque nosotros consultamos a la actual condesa hace unos años y nos dijo que un antepasado suyo lo había depositado el archivo en la ciudad universitaria en Madrid, que había sido antes de la guerra, que luego además fue el lugar de frente, ¿no? Del frente en el asedio a Madrid, ¿no? Y el descubrimiento fue totalmente novedoso, porque, como bien habéis dicho, viene a situar documentalmente a la judería de Jaén, pero precisamente hay un verbo que define perfectamente, que es el lugar que solía ser judería. Es decir, estamos en 1392, eso es, sí. 92, y se ha producido, un año antes se ha producido el asalto a la judería de Jaén, con lo que prácticamente ha desaparecido. Por eso el documento dice el lugar que solía ser judería. Hay una serie de persecuciones que se inician en Sevilla, ¿verdad? Y que se expanden hacia delimita, ¿no? Delimita un poco las zonas, ¿no? de la judería. Sí, porque dice, viene a decir que le está concediendo, el Ayuntamiento de Jaén le está concediendo un solar en la puerta de la collación de Santa Cruz, que solía ser judería. Y dice que es en la plaza de esta dicha ciudad, acerca de la fuente de los caños, que dicen de la judería. Es decir, está ubicando concretamente el espacio de la judería, o el inicio de la judería. La fuente de los caños, que no, seguramente no estuviera exactamente en ese mismo lugar quizás, sí, pero eran los caños de la judería, como se lo conocía, ¿no? Además, perdona Juan, hay otros datos como las casas de Escañuelas, se refiere a los alcázares, por supuesto, como ya hemos comentado aquí, que era su nombre histórico. ¿Qué es eso de las casas de Escañuelas y en qué lugar? Rápidamente, un minutito. ¿En qué lugar lo podemos situar? El documento tiene la donación del solar y la donación de unos solares que llaman de las casas de Escañuelas, que sitúan en la llana del castillo, que algunos historiadores están ubicando en la falda del castillo. Y se lo da para que Pedro Ruiz de Torres repueble esas casas. Juan del Arco, ¿se puede visitar se puede contemplar este pergamino? El documento ha estado expuesto desde junio hasta septiembre en una exposición que el Archivo Histórico Provincial dedicó a la ciudad de Jaén, que se titulaba La ciudad del dragón, capital de un reino, capital de una diócesis, y se pudo contemplar durante todos esos meses en la sala de exposiciones. Actualmente el documento está guardado porque los documentos no pueden estar en exposición permanente. Claro. Pero eso no quiere decir que cualquier colectivo que solicite visualizar el documento pueda hacerlo. O, por supuesto, está a disposición de los investigadores que quieran consultarlo y estudiar y analizar el contenido del mismo. Bueno, pues qué joya tenemos en la capital jienense, gracias a gente que os habéis implicado en esta cuestión. Hacéis grande esta ciudad, menos mal que os tenemos. José Manuel Marchal, Juan del Arco, muchísimas gracias, muy buenas tardes a ambos. Pues gracias a vosotros. Bueno, Joaquín Cruz Quintás, hoy te has coronado, ¿eh? Hombre, esto era interesantísimo, tenía que saberse. Ahí está, ya el martes que viene, a ver cómo lo superas. Venga, muchísimas gracias, seguimos. A ti.